Pues empezamos. La sesión de hoy es el politrauma en imagen. Yo soy Andrea Valero Maciá, residente de cuarto año de radiodiagnóstico. El doctor Ignacio Hernández no ha podido venir, así que pues estoy yo. De estos 3 puntos es lo que vamos a hablar en esta sesión. Un resumen del protocolo de trauma grave en el hospital que tenemos en el hospital. Unas pinceladas de la guía radiológica del politrauma de la Sociedad Europea de Radiología de Urgencias y, por último, el proceso de diagnóstico por imagen que hacemos nosotros. Empezando con el protocolo que tenemos en el hospital, este sería el diagrama que se sigue, centrándonos en la parte radiológica. El paciente llega a la urgencia, se clasifica en grupo A o grupo B según algunas características y en estos pacientes estaría indicado hacer body tag. La única excepción serían los pacientes pediátricos o embarazadas, que se realizaría tag dirigido preferente si pertenecen al grupo B. En cuanto grupo A, grupo B, los pacientes se clasifican según estos ítems. Los del grupo B serían precipitados de más de 3 metros, accidentes de coche si hay algún fallecido, si el paciente es despedido del vehículo, si se tarda más de 20 minutos en extraer del vehículo, si iba a más de 60 km por hora o ha dado vueltas de campana, o si hay una deformación frontal de más de 50 o lateral de más de 30 centímetros. Los accidentes de motocicleta a más de 30 kilómetros o si también el paciente sale despedido también se incluirían, atropellos a ciclista o peatón y si hay una exposición a onda expansiva o explosión. Estos pacientes, si presentan un deterioro neurológico con una escala Glasgow de menos de 10 o una insuficiencia respiratoria que precisa intubación o ventilación a altos flujos o presenta inestabilidad hemodinámica, se pasarían al grupo A. Ahora, pasando a hablar un poco de las indicaciones de cada prueba, en pacientes politraumatizados estables que se le vaya a hacer un body tag, las radiografías no son necesarias porque la información ya la daría el escáner. Si hay sospecha de fractura de alguna extremidad, se harían 2 proyecciones. Y la radiología de columna se podría obviar si el paciente no presenta ninguna de estas características. En cuanto al TAC craneal, en pacientes con TC leve o moderado se realizaría si hay focalidad neurológica, si presenta alguno de estos factores de riesgo o síntomas como cefalea holocraneal, vómitos, pérdida de consciencia o amnesia postraumática. Y en TC grave, siempre. En cuanto a la TC torácica, haríamos en traumas penetrantes y en sospecha de lesión de grandes vasos mediastínicos. Y en cuanto a las exploraciones abdominales, si el paciente está inestable, ecofast para ver si hay líquido, y si hay líquido estaría indicado la parotomía exploradora, y en caso de que la prueba fuera dudosa, se puede repetir en unos minutos o, si el paciente se estabiliza, hacerle un escáner. En paciente estable estaría indicado TAC abdominal porque permite valorar más cosas, y estarían indicados en trauma penetrante, trauma abdominal cerrado evidente o mecanismos de alta energía. En cuanto a la angiografía, que no voy a entrar en detalle en esta sesión, según el protocolo se podría hacer a nivel hepático si hay rotura previo al packing, si el paciente está estable, en lesiones esplénicas, en roturas de grado 3, pseudoneurismas y sangrados activos, en pelvis si el sangrado activo persiste pese a la fijación externa, y en otros casos como los sangrados arteriales costales. Pasamos a hablar, unas pinceladas de la guía radiológica del politrauma de la Sociedad Europea de Radiología de Urgencias. Habla de diferentes puntos, solo voy a comentar los más relevantes para esta sesión, que sería quién clasifica al paciente, dónde debería estar el TAC, características del aparato, el ecofast, la radiología y el proceso de evaluación y valoración de las imágenes. Así, en resumen, la clasificación del politrauma lo hace el equipo que está en la sala de urgencias. En cuanto al uso de la radiología simple, el TAC es preferible
a las radiografías. Lo que sí que debería hacerse es si se hace ECOFAST, que se utiliza, pues, que el ECOFAST se utiliza en pacientes para una primera evaluación rápida cuando no puede ir, o sea, cuando por la situación del paciente no se puede llevar al escáner. Y como he dicho, tendría también que hacerse simultáneamente con radiología simple. Según la guía, el TAC tiene que estar al lado de la urgencia y si esto no fuese posible, estar situado a menos de 50 metros y que la ruta a las zonas de tratamiento desde el escáner debe ser lo más corta posible. En cuanto a las especificaciones del TAC, debe ser multidetector con modulación de radiación y en centros de alto nivel tener disponible la perfusión cerebral. Tiene que haber una estación conectada a la consola del TAC para evaluar las imágenes conforme vayan haciéndose. Los cortes tienen que ser de menos de 5 milímetros y comentan que debería haber una forma óptima y segura entre los hospitales para intercambiar las imágenes. En cuanto a los protocolos de TAC, dicen que tienen que haber al menos 2. Proponen un protocolo de dosis que priorice la menor radiación posible y un protocolo de tiempo-precisión que prioriza el diagnóstico rápido y una alta validez diagnóstica. En cuanto a la fase orográfica, no debería hacerse si va a retrasar el tratamiento del paciente y si fuese necesaria hacerla, se puede realizar incluso unas horas después sin tener que poner más contraste. Si al final se sospecha una lesión de vía urinaria y la situación del paciente lo permite y se puede realizar, si el paciente lleva una sonda vesical, habría que pincharla primero. Y en casos de que los hallazgos sean dudosos, se puede incluso poner contraste retrógrado por la sonda. En cuanto a la angiota de extremidades, no debería ser parte del protocolo. Pasando a lo que comentan sobre el proceso de valoración de las imágenes, como que dicen que tiene que haber 3 tiempos. La primera evaluación, que sería en el momento en máquina, que se valoran el topograma y las primeras series de TAC. El topograma es como una radiografía que se hace de la zona a explorar para programar los diversos TACs. Se haría informe verbal intentando usar el ABCDE para no pasar ninguna lesión grave por alto. La segunda evaluación se haría seguidamente, tendría que durar, o sea, ser lo más rápido posible dentro de la hora posterior a la primera evaluación. Lo único que en todos los estudios que incluyen en la guía, la media de lo que se tarda en esta segunda evaluación es de 60 a 120 minutos. Y cualquier cambio sobre lo que se ha dicho en la primera evaluación tiene que ser comunicado. Por último, proponen una tercera evaluación hecha a las 24 horas por otro radiólogo y lo mismo, si hay cambios, pues hay que comunicarlos y documentarlos. Concluyen que pues, un protocolo estándar para el TAC aumenta la probabilidad de supervivencia y se observó que hubo un aumento de la realización de body tags y un aumento en el número de pacientes con lesiones menores en este body tag. Ahora hablaremos de un poco del proceso que seguimos nosotros y algunos ejemplos en imagen. Estos son los protocolos que tenemos nosotros en rayos. Como dice la Sociedad Europea, pues tenemos 2. Un protocolo de dosis, o lo que llamamos nosotros protocolo de politrauma leve, que sería para los pacientes del grupo B y que no tienen sospecha de sangrado activo. Constaría de un TAC craneal y cervical sin contraste y un tóraco-abdominopélvico en fase venosa. Si tenemos pacientes del grupo A o con sospecha de sangrado activo, haríamos lo que llamamos protocolo de politrauma grave, que en la europea sería lo que llaman de tiempo precisión. Constaría de un TAC craneal y cervical sin contraste y un TAC cérvico-tóraco-abdominopélvico en fase arterial y venosa y, según los hallazgos, pues podemos incluir una fase tardía. Los pacientes no clasificados como trauma grave, es decir,
que no están ni en el grupo A ni en el grupo B, haríamos un TAC dirigidos a la zona donde se sospecha que haya lesión. Hacemos y como ya he explicado que dice la guía de la europea, hacemos una primera evaluación en máquina intentando seguir el ABCD para ver si tiene fracturas cervicales, si no tiene obstrucción de la vía aérea, si el tubo de intubación está bien colocado, si hay neumotórax, si hay derrame pleural, si tiene tubo de drenaje, si está bien puesto, si tiene puntos de sangrado activo, alteraciones o lesiones craneales y si vemos alguna fractura. Luego pasaríamos a la segunda evaluación, que es la más larga. Nosotros tenemos esta plantilla que no es de uso obligatorio, pero bueno, nos ayuda a seguir, a seguir unas pautas para no pasar ninguna lesión por alto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que se puede encontrar en un politrauma. Podemos ver un hematoma epidural, que es una colección extraaxial de morfología fusiforme. O podemos encontrar hematoma subdural, que sería también una colección extraaxial de morfología semilunar. Podemos encontrar también contusiones corticales hemorrágicas, que son colecciones intraparenquimatosas, hiperdensas y que frecuentemente, o bueno, casi todos, asocian un halo hipodenso periférico en relación con el edema. Tenemos que descartar que haya contaminación hemorrágica de los ventricular y si esta produce o no hidrocefalia. También podemos encontrar hemorragias subaracnoideas, que se verían hiperdensidades en los surcos cerebrales, y si hay lesiones intracraneales, ver si hay desviación de la línea media u otros signos de herniación cerebral. Podemos ver fracturas deprimidas y otro tipo de fracturas, como la imagen de arriba, que sería una fractura de peñasco que afecta al oído medio, o fracturas faciales, como las otras dos imágenes, y sobre todo importante las de Lefort, que bueno, pues veríamos fracturadas las apófisis de la pterigoides, como en el caso de abajo, que se ve una fractura bilateral. Bueno, como he dicho, a nivel facial, pues las importantes Lefort, que hay una clasificación que no voy a entrar en detalle, que bueno, teóricamente parece fácil, pero normalmente suelen asociarse varias, incluso a otras fracturas faciales y ya es más difícil de evaluar. En cuanto al tórax, podemos encontrar derrame pericárdico o hemopericardio, como en este caso, que se ve más hiperdenso, neumotórax, derrame pleural o, como en este caso, que se ve una fractura costal asociada a un derrame loculado denso, que sería el hemotórax. Otro caso de derrame pleural. También podemos ver neumotórax, como en este caso, en el que se ve también asociado contusión pulmonar, o como en este otro caso que se ve neumomediastino, que bueno, para verlo más claro, pues ya tenemos este paciente en el que se ve un extenso enfisema subcutáneo, un pequeño neumotórax y un evidente neumomediastino que diseca todas las estructuras del mediastino. Tenemos que descartar que haya sangrado activo, como en la imagen central, que se ve una fractura del manubrio external, que delante, como se puede ver, hay una imagen hiperdensa, que sería el contraste fuera del vaso. En los otros casos son una fractura retroexternal con un hematoma, retroexternal que no tiene sangrado activo y el último, un hematoma paraórtico sin signos de sangrado ni disección. Como he dicho, también hay que ver que esté bien puesto el tubo de intubación y otras lesiones que podemos encontrar son las contusiones pulmonares, que serían opacidades en vidrio deslustrado con más o menos grado de condensación y en traumas más graves, como la imagen de arriba, se podrían ver laceraciones pulmonares que se verían como lesiones quísticas, como en este caso,
que podrían verse rellenas de líquido que sería la sangre. Es frecuente encontrar fracturas costales. Otro tipo de fracturas que podemos encontrar son externales y, como en este caso, fracturas del cuerpo de la escápula. En cuanto al abdomen, podemos ver lesiones de víscera maciza, del hígado, riñones, bazo, páncreas y suprarrenales. Hay clasificaciones de la ASP, que no voy a entrar en detalle porque nos daría para toda la mañana, pero bueno, que evalúan el grado de extensión de la lesión, si hay sangrado si hay afectación vascular. Esto sería un ejemplo de laceración hepática en este paciente, que se ven dos áreas de lesión, una periférica y una más central que contacta con la vena suprahepática. También podemos encontrar hematomas subcapsulares, como por ejemplo este, que se ve una lesión aquí fusiforme, o como en este paciente que llegó inestable, se le hizo un ecofast, fue a quirófano, se realizó un packing y cuando pues su situación lo permitió, se realizó un TAC en el que se vio múltiples laceraciones y una zona del hígado que no captaba nada de contraste en las diferentes fases, compatible con zona desvascularizada. En cuanto al bazo, pues podemos encontrar también laceraciones que se verían como lesiones hipodensas, más o menos lineales, como en estos casos. En cuanto al riñón, pues podemos ver también laceraciones como este paciente que se realizó un TAC abdominal por sospecha de lesión renal. En el TAC sin contraste se ve el hematoma hiperdenso y con contraste la zona hipodensa que no capta lineal en relación con la laceración. También podemos encontrar hematomas subcapsulares, como en estos pacientes, y lesiones vasculares, como en este, en el que se ve una hipodensidad en la arteria renal, y en el riñón múltiples lesiones lineales hipodensas en relación con los infartos. O lesiones más graves, como en este paciente, en el que se ve un hematoma abierto al retroperitoneo con puntos de sangrado activo y desestructuración del polo inferior del riñón. En cuanto al páncreas, pues un poco más difícil de valorar. Lo sospecharemos la lesión cuando vemos colecciones sospechosas de ser hemáticas alrededor del páncreas y alguna zona con menor definición de la glándula, como en este caso en la región del cuello-cuerpo, que se ve menos definida. Y en este paciente, que es más evidente, se ve una extensa colección hemática alrededor de la cabeza y el cuello del páncreas, en el que se realizó después una resonancia y se ve como la cabeza y el cuerpo pues, están separados. Por último, en cuanto a las vísceras macizas, tenemos la suprarrenal, que podemos encontrar un hematoma. Lo que se vería sería un engrosamiento de la glándula y una pérdida de definición de la misma. Luego también podemos ver lesiones de víscera hueca, que son menos frecuentes, pero bueno, se vería como un engrosamiento parietal. Si hay neumoperitoneo o hemoperitoneo, fracturas pélvicas, hay que descartar que no haya sangrado activo, como en este paciente, en el que se le ven puntos de sangrado activo que aumentan en la fase venosa. Aquí otro ejemplo de sangrado esplénico y otro de sangrado por lesión hepática. También hay que descartar que no haya contusión de meso ni disecciones. En este paciente pues vemos alrededor del tronco celíaco alteración de la grasa y en el interior del vaso una imagen lineal hipodensa que, vista en otros planos, hace sugerir disección. Otro ejemplo de contusión de meso en el que se ve alteración de la grasa. En cuanto a la pelvis, pues bueno, no es frecuente las fracturas. También hay clasificaciones que no voy a entrar. Algunos ejemplos, aquí un paciente con fracturas de rama isquiopubianas y fractura de pala ilíaca desplazada.
Otro paciente con fracturas de acetabulares, ramas isquiopubianas, diástasis del pubis y de la sacroiliaca izquierda, que también asociaba luxación posterior del fémur y fracturas de las apófisis transversas lumbares. Otro paciente con fractura bilateral de ala sacra y, por último, otros pacientes con fractura de coxis y de ramas ilioisquiopubianas derechas. También en este punto hay que descartar sangrado activo, como en este ejemplo, en el que se ve dos puntos hiperdensos a nivel glúteo, que serían los puntos de sangrado activo. Valorar si la vejiga está íntegra. En este paciente que se dio un hemoperitoneo, o sea, colecciones hemáticas alrededor de la vejiga, se le hizo fase excretora y se vio que el contraste salía de la vejiga. Por último, valorar la columna, ver si hay disección. Este sería un ejemplo en el que se ve que la arteria vertebral izquierda deja de estar permeable y esto podría traducir disección o trombosis. En cuanto a las fracturas vertebrales, también hay diversas clasificaciones. Este sería un ejemplo de fractura de C2. Y otro paciente con fractura de L1 del cuerpo y de la apófisis transversa. Este paciente presentaba clínica neurológica, se realizó resonancia en el que se vio esta hiperintensidad en la médula compatible con contusión cerebral. Una fractura de L5, fractura estallido en el que se ve un fragmento que invade el canal. Y por último, otra fractura vertebral en la que se ve donde es más importante la afectación posterior. Por último, pues eso, que cuando son pacientes que no tienen lesiones o son lesiones leves, pues es más rápido hacer el informe, pero cuando nos encontramos ante pacientes con múltiples fracturas a diversos niveles y en varios órganos, pues bueno, lleva su tiempo evaluar cada una y describir. Y nada, esto sería todo. Gracias.